al auditorio, doctora Tales, para esta sesión general de correspondiente a la última del mes de mayo, día 30 de mayo, ¿no? Que para la cual hemos tenido a bien el realizar la invitación al servicio de genética de nuestro hospital a través de su jefa de servicio, la doctora Verónica Fabiola Morán Barroso, y ellos amablemente han accedido a participar. Y el día de hoy, nuestra sesión tiene por título Genodermatología, actualidades y perspectivas. Para dejar el micrófono, pido que suba al estrado la doctora Verónica Fabiola Morán Barroso, jefa del Servicio de Genética, quien llevará la coordinación de la sesión. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Agradezco el honor y la oportunidad para el Servicio de Genética de participar en la sesión general de nuestro hospital. Agradezco a las autoridades, doctor Rosales, la oportunidad de estar aquí. Como lo comentaban, el tema que vamos a tratar hoy es el de genodermatología, actualidades y perspectivas. A manera de introducción, quisiera comentarles que en el servicio de genética fue establecido en 1972 por la doctora Susana Kaufman y pertenecemos al área de diagnóstico y de apoyo al diagnóstico y tratamiento. Uno de los puntos importantes que tenemos aquí es que, como les decía, estamos aquí en la Dirección de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento y nuestro servicio realiza actividades de asistencia, de docencia y de investigación. Tenemos uno de los puntos importantes, que es que contamos con 6 médicos especialistas, 4 de nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, 2 nivel 1, 2 nivel 2. Hay 8 médicos residentes, 3 investigadores, que son 2 pertenecientes al SNI 1 y un investigador en ciencias médicas nivel D en la CINSAE. Y contamos con personal que es importantísimo en el trabajo de equipo para realizar todas estas funciones en el laboratorio de citogenética y en el laboratorio de biología molecular, con biólogos, químicos y más. Eh, Estas actividades las realizamos de manera integral, de manera que la asistencia, la investigación y la docencia se relacionan para atender a las diferentes patologías, con los pacientes con las diferentes patologías de nuestro servicio. Enfermedades genéticas hay muchísimas. Algunas de las que tenemos, por ejemplo, reportadas en el anuario estadístico de nuestra institución 2024, son este listado, algunas de las cuales son muy frecuentes, que van desde cardiopatías hasta cáncer, etcétera. Y algunas de ellas las vemos en la clínica de enfermedades raras, en donde atendemos a personas que tienen enfermedades con una frecuencia de menos de 1 en 2000 personas afectadas. Y lo que les quería señalar es que algunas de las principales que revisamos son las genodermatosis, y en particular neurofibromatosis, que las tienen aquí señaladas, y el complejo de esclerosis tuberosa. Asimismo, como les decía, esta integración entre lo que es la investigación, la docencia y la asistencia nos permite realizar estas actividades, y en lo que va de 2024 y 2025, el servicio ha publicado 9 artículos indizados, un capítulo de libro, y se ha participado en 10 reuniones científicas con diferentes trabajos. Uno de estos trabajos, que es de lo que nos va a comentar nuestros ponentes, es un ejemplo. Esta es una publicación 2025 sobre una enfermedad con genodermatosis. Otra de las cuestiones importantes es que el servicio de genética pues, participa con las demás especialidades de nuestra institución para ver en conjunto a estos pacientes. Y voy a presentarles a nuestras ponentes. Tengo el gusto de presentarles a la doctora María del Refugio Rivera Vega. Ella es médico especialista en genética médica, profesora titular de la alta especialidad en genodermatología, profesor de pre y posgrado de genética médica, pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel 1 y desde luego es presidenta de la Sociedad Médica de nuestra institución. Y nuestra segunda ponente es la doctora Tania Barragán Arévalo, quien es médico especialista en genética médica, maestría en ciencias por la Universidad de Anáhuac, tiene un máster en conocimiento actual de las enfermedades raras en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Tiene 3 altas especialidades en genética perinatal, oftalmogenética y genodermatología, y fue premio tesis de alta especialidad en genodermatología 2025 por la Facultad de Medicina de la UNAM. Bien, pues voy a pasar por favor la palabra a la doctora Rivera. Bueno, pues muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Gracias a la doctora Morán por su presentación.
Y antes de abordar directamente el tema que me corresponde, quiero mencionar que en los últimos años la genética médica ha tenido grandes avances. En pocas áreas de la medicina se están presenciando avances al ritmo de los que está sucediendo en los campos de la genética y la genómica. Estos grandes avances, aunados al desarrollo explosivo de la tecnología molecular y de la bioinformática, han permitido que la genética médica pasara de ser considerada una pequeña subespecialidad clínica a convertirse en una especialidad clínica médica reconocida, cuyos conceptos y enfoques constituyen un componente esencial y una herramienta fundamental para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Enfermedades tanto frecuentes como infrecuentes que actualmente se denominan enfermedades raras. Y estos conceptos y enfoques ayudan y se emplean en casi todas las especialidades médicas, o podríamos decir en todas. En los últimos años, el conocimiento del genoma humano, especialmente de los genes, cómo se transcriben, cómo se controlan, se transcriben y se traducen en proteínas, aunados a los nuevos conocimientos. Sí, perdón. Aunados a los nuevos conocimientos del proteoma, han permitido conocer a nivel molecular los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades y de esta manera pasar del conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos a los mecanismos patogenéticos de las enfermedades, lo que ha dado lugar a conocer la anatomía mórbida del genoma humano. Por lo que podemos decir que nos encontramos actualmente en el estudio de una medicina molecular y en una nueva era genética. La genética médica, por todos estos avances, se han desarrollado subespecialidades como la neurogenética, la oftalmogenética, cardiogenética, oncogenética, genética perinatal, farmacogenética y por supuesto que la dermatogenética o genodermatología ha sido beneficiado con todos estos conocimientos. Aquí, bueno, es un mapa, un esquema de los cromosomas y su cartografía de algunos de los genes que se localizan, es decir, cuyos loci se encuentran, en este caso, corresponden a loci de cardiopatías. El servicio de genética desde hace muchos años, 1982, que yo ya estaba por aquí, soy ya muy antigua, se empezó a dar la consulta conjunta con el servicio de dermatología debido a que en la consulta de genética siempre los padecimientos genéticos de la piel han sido muy frecuentes. De esa manera surgió la consulta de genodermatosis, como les menciono, en conjunto con el servicio de dermatología, en la que se reunían a todos los pacientes y junto con los dermatólogos y nosotros los genetistas dábamos esa atención. De esta manera, el aumento de los pacientes hizo que pudiéramos realizar un proyecto para meterlo a la UNAM, a la universidad, y se creó el curso de alta especialidad en genodermatología con reconocimiento de la Facultad de Medicina de la UNAM desde el 2010 a la fecha. Y de esto se han graduado aproximadamente 22 alumnos y actualmente tenemos dos alumnas en el curso. Y creándose de esta manera lo que denominamos clínica de genodermatología, que además tiene un enfoque multidisciplinario con todas las especialidades médicas que correspondan para cada uno de los padecimientos. Derivado de todos estos conceptos que acabo de mencionar brevemente, en
el área de genodermatología, en la consulta de genodermatología, se estudian padecimientos, no solo aquellos considerados como enfermedades raras con herencia monogénica o también denominada herencia mendeliana, a los que se les denomina genodermatosis. Y estos padecimientos raros en general, pero en conjunto comprenden un gran número de padecimientos, pueden tener esta herencia por mutación en un solo gen específico. Y puede ser con herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, o ligadas al cromosoma X. La más frecuente generalmente, aunque vemos padecimientos con todo esto, o aún en muchas ocasiones está la duda de que un mismo padecimiento puede tener los diferentes tipos de herencia. Esto es, bueno, un ejemplo de un árbol genealógico, de una genodermatosis de uno de los médicos cuyo trabajo final fue este de la queratodermia palmoplantar, en la cual se pudo realizar el estudio molecular, encontrándose la mutación, actualmente denominadas variantes patogénicas, en uno de los genes de queratina. Y como vemos, pues esta herencia autosómica dominante, se observan varios individuos afectados en cada una de las generaciones. Los individuos que no heredan el gen mutado ya no tienen la posibilidad de seguirlo transmitiendo. Pero no solo en genodermatología se estudian los padecimientos llamados de las genodermatosis, sino también actualmente con todos los conocimientos que existen del genoma humano, se ve todo el componente genético que tienen las diferentes enfermedades, en este caso de la piel, con herencia multifactorial. La herencia multifactorial se refiere a aquella susceptibilidad genética que tenemos todos los individuos por ser portadores de variantes en un gen específico, que estas variantes no necesariamente van a causar enfermedad, pero que en ocasiones pueden predisponer con un conjunto de ellos pueden predisponer a las enfermedades, sumados a estos el efecto aditivo de factores epigenéticos y ambientales. A eso se refiere la herencia multifactorial. Ejemplo de eso, pues en cuanto a la dermatología, son pues la psoriasis, lupus, dermatitis atópica, rosácea, por mencionar algunos de ellos. En este caso, los árboles genealógicos, a diferencia de los árboles con herencia mendeliana, como esta herencia autosómica dominante de este árbol genealógico, acá en estas familias, estos padecimientos no siguen una herencia exacta como determinada por un gen específico, sino que hay una susceptibilidad familiar, ¿sí?, en estas familias. Y bueno, a nivel general de los padecimientos, en medicina podemos decir que hay una carga de susceptibilidad. Hay familias, como ustedes saben, de hipertensos, de cardiópatas, de diabéticos, de cáncer. ¿Y por qué decimos que hay familias que no tienen esos padecimientos? Pues probablemente porque no tienen esa carga genética, esos genes de susceptibilidad. ¿Pero a qué se refiere esos genes de susceptibilidad? Para conocer un poco más acerca de eso, esos genes de susceptibilidad, esa susceptibilidad se refiere a estos cambios o variantes de nucleótido único, ¿sí?, en determinado fragmento del gen, que lo podríamos decir anteriormente se conocían como polimorfismos, pero que actualmente se está sustituyendo el término del polimorfismos por variantes, que son variantes de nucleótido único en un gen específico. Son sustituciones o cambio de nucleótido único a lo largo de la secuencia del DNA de un gen, de tal manera que un individuo en este fragmento del gen puede tener una adenina, otro individuo puede tener una guanina, otro individuo puede tener una timina en ese mismo sitio. Y como les decía, esto no necesariamente va a dar una enfermedad, pero sí se han reconocido, y es el propósito cada vez mayor de las investigaciones en reconocer genes de susceptibilidad para las diferentes especialidades. Nosotros en genética utilizamos mucho un concepto en cuanto a la herencia multifactorial, que es el de la heredabilidad. Y esto se refiere a la proporción
de estos factores de susceptibilidad, de esta proporción de factores hereditarios en relación con los ambientales expresada en porcentaje. Y no olvidemos que esta susceptibilidad es poligénica, sin embargo, se requiere la acción aditiva de factores epigenéticos o ambientales, como pues son los hábitos de vida, los fármacos, el ejercicio, etcétera, para los diferentes padecimientos. Ejemplo de esto, por ejemplo, en el lupus, la heredabilidad, es decir, el componente genético, se ha contemplado en la literatura en un 66% y un 34% en ambiental, y se han reconocido a través de los años muchas variantes, pocas y después varias variantes de susceptibilidad, lo cual es útil para el diagnóstico, pronóstico e incluso tratamiento de estas enfermedades. Incluso también otro ejemplo de la heredabilidad en cuanto a la psoriasis, aquí vemos que la susceptibilidad es del 80%, la carga genética de estos genes de susceptibilidad es del 80% y 20% contribuye los factores ambientales. Sin embargo, también, pues dentro de la genodermatología debemos de estar al tanto de todos estos conocimientos actuales, los cuales cada vez son mayores, ya que, por ejemplo, no podemos decir que la psoriasis únicamente tiene herencia multifactorial, también se han reconocido, y bueno, aquí están seguramente los dermatólogos presentes, como el doctor Magaña, por supuesto, ¿sí? Lo cual se ha visto que estos tipos de psoriasis pustular o la artritis psoriásica son producidas también por mutaciones o variantes patogénicas en un solo gen, es decir, que estas sí tienen herencia que puede ser, en este caso, autosómica dominante. Bueno, no se asusten, es muy llena probablemente esta diapositiva, pero se refiere a los genes y las proteínas que se expresan en la piel. Y se está en la literatura reportado que alrededor del 70% de todos los genes humanos se expresan en la piel. 500 de estos genes tienen un patrón elevado de expresión. Aproximadamente 100 genes son específicos de la piel y sus proteínas y moléculas se expresan en cada una de las capas de la piel de múltiples genes en cada uno de sus tipos celulares de las diferentes capas de la piel, como las diferentes queratinas, la filagrina, la minina, desmina, etcétera, ¿verdad? Muchísimos, incluso diferentes difíciles a veces de nombrar. Aquí este esquema, ¿verdad? Muy complicado, pero únicamente es para que observemos que los genes que se expresan en la piel en muchas ocasiones no se expresan únicamente en la piel, sino el mismo gen se expresa, ¿sí?, en diferentes órganos del organismo, lo que nos explica por qué en muchas ocasiones estas variantes patogénicas o mutaciones no tienen manifestaciones clínicas únicamente en la piel, sino también a nivel sistémico. Como dice aquí, la mayoría de los tejidos comparten de 1 a 4 genes que se expresan en la piel. Y actualmente, en cuanto a las genodermatosis o enfermedades monogénicas, se han identificado defectos genéticos, o sea, variantes patogénicas, en más de 200 genodermatosis. Perdón. En la consulta de genética, los padecimientos, como ya hemos mencionado, es muy frecuentemente que observamos con patología genética de la piel, pues estos serían unos de los más frecuentes. Y en primer lugar tenemos la neurofibromatosis. Simplemente quiero comentarles que el reporte de la estadística nos mencionó que en el último mes, en el mes pasado, vimos a 106 pacientes con neurofibromatosis. Posteriormente también sigue probablemente en frecuencia la esclerosis tuberosa, la ictiosis ligada al cromosoma X o también la ictiosis vulgar, alteraciones de la pigmentación como son la incontinencia pigmenti, los mosaicismos pigmentarios, el síndrome de Leopard, los albinismos y las malformaciones vasculares como estos síndromes, Klippel-Weber-Trenonei, Partes-Weber, los linfademas, los hemangiomas.
Como les comenté hace un momento, en los últimos años la neurofibromatosis tipo 1 ha sido una de las primeras causas de consulta en el servicio de genética y la primera en la clínica de genodermatología de nuestro hospital. Aquí, ¿verdad? Ya lo había puesto, pero no recordaba, en el mes de abril se otorgaron 106 consultas con diagnóstico de neurofibrosis tipo 1. Por lo que voy a mencionar de una manera breve, general, sí, la enfermedad de la neurofibromatosis, que muchos recordarán, la recordaremos también como enfermedad de von Recklinghausen, que fue descrita desde 1793 y posteriormente en 1882, el profesor von Recklinghausen propuso el nombre de facomatosis, término que, según algunos artículos de la literatura, ya debe de ser reemplazado por los conocimientos actuales del genoma y corresponde al grupo de las razopatías. Facos, que viene de lenteja, lunar o marca de nacimiento. Este es la fotografía de Joseph Merrick, que se creyó que tenía neurofibromatosis y que fue pues un personaje, ¿verdad?, muy popular en ese tiempo debido a sus malformaciones tan severas, manchas café con leche, también presentaba tumoraciones y se pensó que tenía neurofibromatosis. Bueno. Pero la neurofibromatosis, de una manera multifactorial, podemos decir que es un padecimiento de origen genético y crónico, ¿verdad? Es una enfermedad multisistémica, muy frecuente relativamente, aunque todavía corresponde a las enfermedades raras, con una incidencia de 1 en 2.500 a 1 en 3.000, y las manifestaciones clínicas se expresan principalmente en los tejidos derivados del neuroectodermio, como son la piel, el esqueleto y el sistema nervioso. Su herencia, pues, es autosómica dominante, como lo estamos viendo en este árbol genealógico de una familia recientemente vista, en la cual, pues, vemos cantidad de afectados, ¿verdad? Simplemente el individuo de la generación 4, este individuo, todos sus hijos, también ellos, todos sus hijos están afectados, es decir, que heredaron la copia con la variante patogénica y tienen una copia normal del gen, pero en las enfermedades autosómicas dominantes únicamente se refiere que una copia llamada alelo tenga la mutación para la presentación de la enfermedad. Se presentan en forma familiar como este árbol genealógico y en varias ocasiones, también en la mitad de los casos, pueden presentarse como mutaciones nuevas y a partir de este individuo ya se va a seguir transmitiendo en forma autosómica dominante. Les decía que actualmente, con los conocimientos tan profundos acerca de muchas enfermedades, y la neurofibromatosis es un ejemplo clásico de ellos, se corresponde al grupo de las razopatías. ¿Qué quiere decir con esto? Que corresponde al grupo de las razopatías. Aquí tenemos al gen NF1, que codifica para una proteína neurofibromina y que actúa suprimiendo a un oncogen que se llama RAS, y después se desencadena una serie de señales, ¿sí?, dando lugar a esta cascada de señales a una proliferación celular, y de ahí las manifestaciones de los neurofibromas, que son tumoraciones de los nervios periféricos. Neurofibromina normalmente es inhibidor, tiene un efecto inhibidor del oncogen RAS, y por lo tanto esta cascada de señales no va a estar activa cuando no es necesaria, sino si neurofibromina está alterada por una mutación en el gen NF1, no se va a controlar en el oncogen RAS y va a haber toda esta cascada de señales y va a haber proliferación celular inadecuada, descontrolada. Como les comentaba, su función de la neurofibromina es el control de la expresión génica que está implicada en la división o proliferación celular de las vías de señalamiento del oncogen RAS, y es por lo que se dice que pertenece al grupo de razopatías. Existen, como están viendo, muchos otros genes en esta cascada de señalamiento. Muchos de ellos también, si tienen una mutación o una variante patogénica, también van a dar a otros padecimientos, también dentro de las genodermatosis, como el síndrome de Legius, el Leopard, Noonan, Costello, cardiofascio cutáneo, etcétera.
Bueno, el gen de la neurofibromatosis es un gen grande de 48 exones y aquí tenemos lo que les acababa de comentar, la función normal de la neurofibromina, ¿sí? Que de fosforila a GTP lo convierte en GDP para que no haya proliferación celular. Si neurofibromina está mutada, no va a haber esta desfosforilación, el oncogen RAS va a estar muy activo y va a haber crecimiento celular, por lo que neurofibromina es un regulador negativo de la vía RAS. La neurofibromina se expresa en los melanocitos y por eso las manchas café con leche y también en las células de Schwann, que ambos tienen un origen embrionario común. Sin embargo, también se ha visto que su expresión se presenta en neuronas, en las células gliales del cerebro, células inmunes, en los endotelios y en médula suprarrenal. Bueno, de una manera general, las manifestaciones clínicas principales de las manchas café con leche, existen criterios, ¿verdad? Sin embargo, el diagnóstico, pues como ustedes ven, es clínico. Y si podemos realizar el estudio molecular para dar un mejor pronóstico y ver la evolución de la enfermedad, pues mucho mejor. Pero el diagnóstico es clínico y con estudios también de laboratorio, de gabinete y laboratorio. Presentan los niños, desde los niños pueden nacer con ellas o presentarse en los primeros años de vida, las manchas café con leche, pecas axilares que se presentan aproximadamente después de los 10 años, neurofibromas que son neurofibromas cutáneos, que son estos nódulos que van apareciendo, que son a expensas de las terminaciones nerviosas de los nervios periféricos y es uno de los ejemplos que nos da una expresividad clínica variable en los padecimientos genéticos. Hay pacientes que únicamente cursan con manchas café con leche y algunos neurofibromas y pacientes que hemos tenido que prácticamente están tapizados de neurofibromas como este paciente y algunos otros. Este paciente también tiene sus neurofibromas, aquí un plexiforme, ¿verdad? Que es cuando abarca más de un nervio periférico o todo el nervio periférico. También hay neurofibromas no cutáneos, sino subcutáneos, ¿verdad? Que estos son más duros y generalmente son dolorosos y son los que generalmente pueden tener corrección quirúrgica por poder presentar alguna complicación por presión. Sí, entonces. Y los neurofibromas plexiformes, ¿verdad? Que como les señalaba, son tumoraciones que abarcan no solo una terminación, sino todo un fascículos o ramas grandes de los nervios, dando lugar a estas manifestaciones clínicas. Esta paciente fue una de pacientes que yo vi desde mis años de residente, me impactó, ¿verdad? Mucho este gran neurofibroma plexiforme que tenía la paciente. Pueden ser múltiples, extensos y causar diferentes síntomas en función de su ubicación, como dolor, pues desfiguración, alteraciones de la visión, de la movilidad, de la función intestinal o respiratoria, dependiendo de dónde se localizan. Invaden otros tejidos, no solamente los nervios, sino musculatura, vasos sanguíneos, tejidos blandos. Ocasionan crecimiento masivo y deformante. Y a diferencia de los neurofibromas cutáneos que acabamos de ver, los plexiformes tienen una probabilidad de malignización, un riesgo de malignización de un 30%. Otras manifestaciones clínicas de la neurofibromatosis que siempre dentro de nuestro protocolo de estudio de estos pacientes son enviarlos a la consulta de oftalmología o si nosotros lo podemos observar con una lámpara, los nódulos de Lisch, que son amartomas que como se encuentran en el iris, pues no comprometen la visión, pero sí son de mucha utilidad para tener un diagnóstico global. En ocasiones también más raramente puede presentarse el glioma del nervio óptico, afortunadamente en un 10 a 15% solamente. Puede haber también pseudoartrosis de tibia. Estas dos manifestaciones generalmente son congénitas o se presentan en los primeros años de vida y afortunadamente si no se presentan en los primeros años de vida, ya después en general no se presentan. También puede haber displasia craneal, más comúnmente displasia del senoides y neurofibromas espinales.
por todo lo que acabo de mencionar, pues ustedes ven que todos nosotros en un momento dado, al ver un individuo con estas características, podemos hacer el diagnóstico clínico, ¿verdad?, de neurofibromatosis. Sin embargo, como les decía, sí es posible realizar el estudio molecular. Sin embargo, como se trata de un gen muy grande, pues en general no se realiza. Nosotros hemos tenido la oportunidad de, mediante estudios de investigación, en algún momento realizar algún estudio molecular, pero en general pues son para investigación. El pronóstico de la enfermedad se reduce entre 8 y 20 años. Causa de muerte más común son los tumores malignos. El tratamiento, pues no existe una terapia curativa, es multidisciplinario, vigilando las complicaciones, dar el asesoramiento correspondiente, el asesoramiento genético, que es muy importante, nosotros los genetistas, seguirse viendo por los servicios de dermatología, ortopedia, neurología, oftalmología, oncología, según corresponda a cada paciente y quirúrgico cuando se requiere. Existen complicaciones en la neurofibromatosis como mayor riesgo de presentar cáncer de mama, hipertensión arterial. Puede haber además como complicación, además de los neurofibromas, los schwannomas intrarraquídeos, cervicales y de nervios craneales, epilepsia, alteraciones del neurodesarrollo y aprendizaje, y estos neurofibromas plexiformes que tienen el 30% de posibilidades de malignizar. En el servicio de genética, como les he mencionado, se han realizado a través de los años algunos proyectos de investigación, algunos clínicos y algunos moleculares, como en alguna ocasión el análisis del gen NF1 mediante esta técnica de MLPA en estos pacientes, el análisis del exón 17 del gen NF1, porque estos pacientes únicamente presentan manchas café con leche. Hubo una revisión clínica de 154 pacientes con neurofibromatosis y también la prevalencia de nuevos signos clínicos en el diagnóstico. Estos son algunos de los trabajos que se han desarrollado en cuanto a este padecimiento. En este trabajo de 154 pacientes que se revisó de 5 años, ¿verdad? Aquí se analizan estos datos demográficos, como la relación de presentación en sexo, hombre o mujer, ¿verdad? De las mutaciones, en los casos familiares o de novo la vitamina D, que también esos pacientes tienden a tener deficiencia de vitamina D, así como la densidad ósea, porque son propensos a tener desmineralización importante y causar fracturas. Se realizaron también en este estudio pues todos los porcentajes en cuanto a las manifestaciones clínicas y a los estudios por resonancia magnética. Este estudio también, de estos 154 pacientes, 25 pudieron tener acceso al estudio molecular, entre ellos también en algún estudio esta técnica del MLPA, en la que se observó una lesión del gen NF1. Les voy a presentar también ya de una manera muy general este paciente que recientemente fue visto en nuestro servicio, como vemos con su madre también afectada, con neurofibromas, manchas café con leche en todo el cuerpo. Y el niño, el joven, tenía pues este neurofibroma, además de las manchas y otros neurofibromas, este gran neurofibroma plexiforme que abarcaba tanto pues el cráneo como el cuello. No les comenté del tratamiento, ahorita les voy a comentar del tratamiento actual que existe para reducir estos neurofibromas plexiformes, que era lo que queríamos hacer con este paciente, reducirlo para que pudiera realizarse una cirugía. Sin embargo, no fue posible dar el tratamiento y los cirujanos plásticos excelentes, ¿verdad? Ahora sí que se atrevieron a operar a este paciente y vean cómo estaba antes y después de la cirugía, ¿verdad? O sea, sí disminuyó en forma importante, aunque la resección cuando se trata de neurofibromas plexiformes, solo se dice que se quita aproximadamente un 15% y estos tienden a volver a crecer. El tratamiento, como ya les decía, bueno, todo esto y el medicamento
nuevo, relativamente nuevo, que fue aprobado en 2020, en el 2020, es un anticuerpo monoclonal denominado selumetinib, que va a ser inhibidora en este paso, por eso volví a poner esta vía aquí, en esta cascada de señalamiento, aquí va a inhibir y no va a haber ya la proliferación que se presenta en estos pacientes. Se dice que ayuda a la reducción de su tamaño y menor dolor causado por el tumor, reduce hasta 8 a 39% el volumen de los neurofibromas plexiformes para que puedan ser operados. Este es el medicamento, este es su nombre comercial, el Koselugo, y que esperemos prontamente tener en el hospital, aquí en nuestro hospital, para podérselo administrar o otorgar a estos pacientes que lo requieran. Aquí vemos, bueno, este es de la literatura, ¿verdad? Como un gran neurofibroma plexiforme que abarcaba aquí todo el glúteo, ¿verdad? Después antes de ser sometido al tratamiento con selumetinib, sí, con 5 ciclos, con 10 ciclos, vean ustedes, pues la mejoría tan impresionante de esto. Y en conclusiones, podemos decir que la clínica y los estudios tradicionales siguen siendo esenciales para mejorar el diagnóstico de las enfermedades. El desarrollo de los métodos de detección de las enfermedades monogénicas y multifactoriales y la incorporación de nuevas moléculas están permitiendo tratar pacientes con resultados prometedores. Otorgar un adecuado seguimiento y, de ser posible, prevenir complicaciones de forma temprana para una mejor calidad de vida y proporcionar un asesoramiento genético adecuado. Conocer la medicina a nivel molecular no solo amplía nuestro conocimiento científico, sino que también es clave para avanzar en estrategias de diagnóstico, terapéuticas y preventivas. Y esperemos contar próximamente en nuestro hospital, en este caso para la neurofibromatosis, con este anticuerpo monoclonal para la reducción de los neurofibromas plexiformes. Y muchas gracias. Gracias. Doy la palabra a la doctora Tania Barragán. Hola, buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Es un gusto para mí estar aquí el día de hoy para presentarles mi proyecto de tesis de la alta especialidad en genodermatología, que fue del año 2024 a 2025, que lleva por título Descripción clínica, histopatológica, molecular y terapéutica de pacientes con enfermedad de Darrier y enfermedad de Hailey-Hailey de la Clínica de Genodermatología del Hospital General de México. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la doctora Rivera, quien es la titular del curso de alta especialidad, al doctor Mario Magaña, quien fue jefe de servicio durante la realización de este proyecto y por su apoyo en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, así como al doctor Jorge Casarín. A manera de introducción, la enfermedad de Darrier, también conocida como disqueratosis folicular, es un trastorno de la queratinización que afecta piel, mucosas y uñas. En piel podemos encontrar lesiones que son pápulas aisladas o en forma de placas costrosas que tienen una coloración marrón a amarillenta. La localización es en tronco, ya sea en pecho y o espalda, en cabeza, piel cabelluda, cuello y orejas, así como en región anogenital, ingles y axilas. Estas lesiones a menudo pueden sobreinfectarse y son desencadenadas por algunos factores como sudor, calor y fricción. También podemos encontrar lesiones en mucosas con pápulas blancas en mucosa oral, paladar duro, esófago, vulva y recto, y en uñas con la presencia de muescas en forma de V en los bordes libres de las uñas y leuconiquia. Muchas veces esas alteraciones unguiales son los principales datos en este grupo de pacientes. También es importante considerar que la enfermedad de Darrier tiene involucro extracutáneo con manifestaciones psiquiátricas como bipolaridad, esquizofrenia, alteraciones cardíacas como falla cardíaca y diabetes tipo 1.
Desde el punto de vista genético, la enfermedad de Darrier es causada por variantes en el gen ATP2A2, que codifica una proteína transportadora de calcio llamada CERCA2. Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 12 y está constituido por 28 exones. Tiene un patrón de herencia autosómico dominante y una prevalencia de 1 en 100,000. En cuanto a la enfermedad de Hailey-Hailey, es una genodermatosis ampollosa, también denominada pénfigo crónico familiar benigno, que se caracteriza por la presencia de vesículas y ampollas sobre un fondo de piel eritematosa que se extiende produciendo formas anulares, y las lesiones forman erosiones costrosas y fisuras dolorosas. La localización de estas lesiones, sobre todo, es en regiones intertriginosas, como pliegues retroauriculares, caras laterales del cuello, axilas, ombligo, región inguinal y perianal, y en las mujeres a menudo se presentan en pliegues inframamarios y vulva. Desde el punto de vista molecular, la enfermedad de Hailey-Hailey es causada por variantes en el gen ATP2C1, que codifica una ATPasa de calcio. Este gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma 3 y está constituido por 28 exones y tiene un tipo de herencia autosómico dominante y una prevalencia de 1 en 50,000. Ambas enfermedades tienen una penetrancia completa y una gran expresividad variable. Y como ya comentaba la doctora previamente, por su baja frecuencia, ambas son consideradas enfermedades raras. Y bien, el objetivo de este trabajo fue describir las características clínicas, histopatológicas, moleculares y terapéuticas de pacientes con enfermedad de Darrier y enfermedad de Hailey-Hailey de la clínica de genodermatología. Se realizó un estudio descriptivo, observacional y transversal en pacientes con diagnóstico clínico y molecular de ambas entidades, y los criterios de inclusión fue que tuvieran el diagnóstico tanto clínico y molecular. Diagnóstico de exclusión fueron algunas otras genodermatosis que a menudo son diagnósticos diferenciales de estas entidades. Y se identificaron a los casos a través de su referencia a la Clínica de Genodermatología del Hospital General de México, en donde se realizó una historia clínica y árbol genealógico de mínimo 3 generaciones, una exploración dermatológica completa. En la mayoría de los casos se realizó estudio histopatológico y se realizó una revisión de las medidas terapéuticas. Para el estudio molecular fue un estudio patrocinado en donde se realizó secuenciación de siguiente generación a través de un panel multigenes. En el caso de los pacientes con enfermedad de Darrier, fue un panel de desórdenes mendelianos con síntomas psiquiátricos de 207 genes, en donde está incluido el gen de enfermedad de Darrier, mientras que para los pacientes de Hailey-Hailey fue un panel de 46 genes de epidermólisis ampollosa y queratodermia palmoplantar, en donde está incluido este gen. También es importante saber que este estudio tuvo una cobertura de más del 99%, es decir, estuvieron cubiertas todas las regiones codificantes de cada uno de los genes y una profundidad mínima de 20 por, que es el número de veces que se lee cada nucleótido. Este laboratorio además tiene certificaciones internacionales como CLIA y CAP. Y una vez que se recibió la muestra del paciente, que fue sangre periférica, el resultado estuvo aproximadamente en 6 semanas. En cuanto a los resultados, los dividiré por enfermedad. Y en el caso de enfermedad de Darrier, se identificaron a 6 pacientes con diagnóstico clínico y molecular. Aquí podemos ver la genealogía. En estas 2 pacientes femeninas fueron casos únicos, ya que ninguno de sus padres tenían las manifestaciones clínicas y se considera que fueron variantes de novo. Mientras que en estas otras 2 familias sí fueron casos familiares. En esta paciente está pendiente de realizar el estudio molecular en su hijo. Los que están con el asterisco a mano derecha son los que cuentan con el estudio molecular.
En esta última familia sí fue posible realizar el estudio a los miembros disponibles. Y aquí les presento una tabla con las características clínicas de los pacientes, en donde podemos observar que de los 6 pacientes, 5 contaban con el estudio histopatológico, que la característica principal es una disqueratosis acantolítica. En cuanto a los tratamientos empleados, 4 de 6 pacientes habían recibido diversos tratamientos. En el caso de estos últimos 2, aún no los habían recibido porque son adolescentes y presentan manifestaciones mínimas. Aquí me gustaría resaltar que el 100% de los pacientes habían recibido tratamiento con naltrexona y 2 de ellos se habían beneficiado del tratamiento con dupilumab. En cuanto a las variantes genéticas, podemos observar variantes intrónicas, missense, y 3 de las variantes, perdón, de las 4 variantes identificadas, 3 no habían sido reportadas previamente en la literatura. Algo también importante de nuestro labor como genetistas es que una vez que recibimos el estudio molecular, tenemos que hacer un análisis de cada una de las variantes, ya que en el caso 1 y en el caso 3, la variante en un inicio había sido clasificada como de significado incierto, pero una vez segregando a los familiares afectados y viendo que está ausente en familiares sanos y que también concuerda con el cuadro clínico, la podemos reclasificar a probablemente patogénica. Y aquí les muestro algunas imágenes que han sido expuestas bajo el consentimiento de los pacientes. Por ejemplo, en la paciente 1 podemos ver en piel cabelluda la presencia de una escama gruesa, la paciente 1 a la 3, la presencia de pápulas queratósicas en la zona B del escote. Y en este último caso, que es un caso familiar, podemos observar que esta paciente está levemente afectada con la presencia de las mismas pápulas hiperqueratósicas, y en el caso de sus hijos adolescentes presentan manifestaciones iniciales de la enfermedad, como es la leuconiquia y la presencia de escama fina. Y este es un trabajo del grupo que fue publicado aquí en la Revista Médica del Hospital General de México, en donde se reporta el caso de una paciente que está incluida en la serie de casos que les estoy presentando. En ese momento aún no tenía el diagnóstico molecular, solamente era el diagnóstico clínico de enfermedad de Darier. Tenía 30 años en ese momento y había sido multitratada con antihistamínicos, antibióticos, corticoides tópicos, retinoides, y no había presentado mejoría. No fue hasta que se dio el tratamiento con naltrexona a dosis bajas que tuvo una mejoría muy importante. Ella refería del 80%. Y este trabajo pues es importante porque el grupo ha sido pionero en el manejo y tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la enfermedad de Hailey-Hailey, a diferencia de la enfermedad de Darier, podemos observar que en la mayoría son familias muy grandes. Podemos ver que están afectadas hasta 5 generaciones. Aquí les pongo el número de pacientes que se logró hacer el estudio molecular. Muchas veces tenemos la barrera demográfica porque son familias grandes, pero viven en provincia, entonces no todos pueden acudir aquí al hospital, pero bueno, entre ellos mismos saben quiénes tienen el diagnóstico. En total son 32 pacientes. Esperemos como plan de este estudio lograr genotipificar al resto de los familiares. Y en cuanto a las características de los pacientes con enfermedad de Hailey-Hailey, 7 de ellos contaban con el estudio histopatológico, y aquí en tratamientos empleados, pues es importante ver que han recibido múltiples tratamientos, y esto en ocasiones se debe porque previamente habían sido mal diagnosticados. Entonces también de ahí la importancia del diagnóstico molecular para que tengan un tratamiento más dirigido. En cuanto a las 4 variantes descritas, 3 no habían sido reportadas previamente en la literatura.
Aquí todas las variantes estaban clasificadas como patogénicas desde un inicio. Y en estas últimas familias, en la 3 y la 4, es de llamar la atención que comparten la misma variante intrónica y ambas provienen de de dos comunidades en Guerrero cercanas, pero entre ellos no se conocen como familiares, por lo que puede tratarse de una variante fundadora en dicha región. Y aquí en cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos ver estas placas hiperpigmentadas con fisuras que son muy dolorosas e impactan negativamente en la calidad de vida de los pacientes. Por último, me gustaría presentarles este tratamiento que tuvieron dos pacientes, uno con enfermedad de Hailey-Hailey y enfermedad de Darier. Si bien no es una indicación clara, Dupilumab, pues se indicó en estos pacientes con una jeringa prellenada cada 15 días por 3 meses, que el Dupilumab, pues sabemos que es un anticuerpo monoclonal que inhibe la vía de señalización de interleucina 4 y 13. En dermatología se usa para dermatitis atópica y vean pues la mejoría tan importante que tuvieron ambos pacientes. Desafortunadamente, pues por desabasto ya no se pudo ofrecer al resto de los pacientes y una vez que suspendieron el tratamiento hubo una recaída. Y como discusión, pudimos observar que existe una gran variabilidad intrafamiliar en cuanto a las manifestaciones clínicas. El diagnóstico molecular logró la identificación de 6 variantes nuevas, 3 en ATP2A2 y 3 en ATP12E1, lo cual amplía el espectro mutacional en nuestra población. Y como acabamos de ver en las diapositivas previas, la terapia con Dupilumab ha sido la más efectiva en pacientes con enfermedad de Darier y enfermedad de Hailey-Hailey. Y este es el primer trabajo con diagnóstico molecular de pacientes mexicanos con enfermedad de Darier y enfermedad de Hailey-Hailey y la corte más extensa de América Latina. Y nuestro objetivo es ampliarla, logrando genotipificar, pues mínimo son 32 pacientes de Hailey-Hailey y uno de Darier. Y algo pues muy importante para nuestros pacientes es que la confirmación molecular es crucial para ellos y sus familiares, ya que permite otorgar asesoramiento genético de certeza con la posibilidad de ofrecer diagnóstico genético preimplantación. Y por último, me gustaría compartirles esto, que el trabajo fue premiado como las mejores 10 tesis de posgrado de alta especialidad del año pasado. Y pues nuevamente agradecer al Servicio de Genética y a los involucrados del Servicio de Dermatología. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rivera y a la doctora Barragán. Tenemos tiempo para una